Queridos amigos y hermanos en Cristo, a través de este podcast queremos pedir disculpas en la entrevista con el pastor Alba porque el audio nos salió tan mal que realmente me dio cierta vergüenza por no habernos dado cuenta que uno de los rodes estaba en desbalance. Entonces, como tenemos una deuda con nuestros hermanos que han escuchado la entrevista con el pastor Alba, dijimos vamos a grabar un podcast para que por lo menos no tengamos ese problema de audio. Así que aquí estoy con el pastor Alba y voy a pedir brevemente para que él pueda saludar y después podamos hacer una plegaria al Señor y después podamos hacer la plática que hemos agendado para poder tener una entrevista con el pastor Alba. Pastor Alba, es un gusto saludarte, que Dios te bendiga. Amén. Para mí el gusto, Pastor Marcelo, realmente es un placer y saludo a toda la audiencia para poder compartir mi experiencia en esto que he ido experimentando y conociendo, que sea de edificación a muchas personas y que sea para la gloria de Dios. Muy bien, gracias pastor, y vamos a orar para que el Señor dirija esta entrevista. Padre Santísimo, te agradecemos porque tú eres generoso con nosotros. Señor, al estar aquí con tu siervo, deseamos de todo corazón para que tú inspires las palabras que vamos a expresar, que tengamos, Señor, equilibrio y que sea para la edificación de los que van a escuchar. La verdad tuya puede ser, Señor, exaltada y el nombre de Jesucristo sea reconocido en todos los oyentes y que, Señor, a través de este ministerio nosotros podamos engrandecer la verdad que tú tienes para este tiempo. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. La pregunta retórica, a ver, ¿cuántos años de pastorado? Sé que has estado con muchos vaivenes, con algunos problemas de salud de la vida, pero usted ha tenido una formación en un seminario evangélico y después ha comenzado su vida pastoral. Y cuéntenos para por lo menos poner en contexto cómo ha sido tu ministerio desde el comienzo hasta estos días y cómo llegaste a conocer el mensaje, pero inicialmente quisiéramos conocer cómo fue el pastorado en la iglesia evangélica. Bien, he pastoreado 12 años en la primera iglesia, una denominación que no lo voy a mencionar, una denominación conservadora, donde he estado 12 años y es una denominación donde, es una iglesia donde habíamos comenzado la obra desde un principio y estábamos trabajando ahí. Entonces llegó el tiempo de Dios también, ¿no? Para que termine mi pastorado en ese lugar, porque tuve cuestiones de salud también y situaciones que solo Dios sabe por qué he salido. Pero después ya me di cuenta que Dios tenía un propósito y un plan. Estuve 12 años en esa iglesia, pero después el Señor nos dio oportunidad después de un par de años, iniciar otra, la iglesia El Sembrador, donde estoy actualmente. En esa iglesia estamos ya como aproximadamente entre 12 a 15 años, entre los recesos de la pandemia y todo, y pues esos son los años que he estado entre las dos iglesias evangélicas. Actualmente nuestra iglesia se llama Iglesia Evangélica Cristiana El Sembrador. Entonces, de esa manera ha sido el inicio, Pastor Marcelo. Muy bien, ahora usted nos estaba comentando de que en el transcurso de ser pastor de la Iglesia El Sembrador, usted conoció quizá de manera peculiar la verdad del sábado y de los mandamientos de Dios. Y no fue un adventista la que te compartió ese mensaje, sino
fue uno de los mismos hermanos que eran parte de tu congregación. Cuéntanos cómo fue que llegaste a conocer la verdad de los mandamientos de Dios y la verdad del sábado. Bien, ha sido muy interesante porque yo rechazaba y he rechazado a muchos que me han hablado de la doctrina del sábado, de los mandamientos, porque mi lema era, no, son adventistas, son sabatistas, están bajo la ley, y yo me enfrascaba y me encerraba en eso. Pero este hermano, y Dios lo usó porque no es adventista, o por lo menos esa época, él estaba como un hermano en la fe. Yo lo conocía pues como un hermano en la fe, que hace tiempo lo había conocido, de iglesias anteriores, que yo también era oveja. Entonces él me habló y a él le rechacé, le cerré y dije, no. Le dije, estás equivocado, ellos están bajo la ley, tenemos que estar bajo la gracia, le dije. Entonces, él volvió, no se rindió. Miren que Dios estaba, yo creo, martillándome, como cuando he conocido por primera vez a Cristo en los años 70. Volvió él, pero volvió con otra estrategia, trayéndome versículos, como 8 o 10 versículos. Me dijo, un papelito me trajo, estudialo esto y después conversamos, me dijo, y se fue. Entonces, esos versículos yo los puse en oración y los estudié, y realmente me di cuenta, Pastor Marcelo, que yo estuve equivocado, que la Biblia es bien clara, y realmente estoy rechazando algo que está en la palabra del Señor. Me di cuenta y ya de esa manera continuamos hablando con ese hermano. En una mentalidad de las iglesias evangélicas, como hermano, como pastor, las veces que hemos tenido nosotros alguna plática al respecto, yo le pregunto, ¿es lícito matar? No, por supuesto que no. Claro. ¿Es lícito, por ejemplo, adulterar? Por supuesto que no. No. Entonces, ¿esos mandamientos están clavados en la cruz? Sí. Entonces digo, ¿cómo puede ser así? Contradicción. Pero más tienen esa opinión solamente por rechazar el cuarto mandamiento. Y después llegamos a la conclusión de que 9 mandamientos no tienen problema. Y todos esos argumentos son solamente en prejuicio contra el cuarto mandamiento. ¿Es así o hay algo en la que estoy equivocado, Pastor Alba? Totalmente de acuerdo. Yo cuando empecé a conocer esta verdad respecto al sábado, investigué a mis amigos, a los otros pastores que son también líderes, pastores de otras iglesias evangélicas, y así en congresos, en retiros, les pregunté a uno de ellos que realmente conoce harto la palabra. Le dije, ¿debemos guardar los 10 mandamientos? Le dije. Sí, me dijo. Pero menos el cuarto, me dijo. ¿Y por qué? Le dije. Lee Colosenses, ahí se amplía en cuanto al día que debemos guardar. Léelo, estudialo. Entonces fui analizando. No, pues Colosenses no nos relaciona la explicación que él me dio respecto al sábado. Y me di cuenta de que este hermano realmente estaba confundido, porque estábamos guardando 9 de los 10. ¿Se imaginan? Si hemos atacado a los católicos porque han hecho chuto el segundo y el cuarto mandamiento, especialmente el segundo, creo que el cuarto, yo como evangélico no lo he mencionado en mi primer pastorado, pero cuando ya hemos entrado a conocer la verdad de la ley de Dios y guardarla, o si se clavó en la cruz, la cual totalmente falso, porque entendí que la ley ceremonial fue la que fue clavada en la cruz, la ley moral no fue clavada en la cruz. Pero ellos, la hermandad evangélica,
¿tienen conciencia que hay una separación entre la ley ceremonial y la ley moral, o mezclan ambas cosas en uno solo? Porque cuando dicen que nadie os juzgue en vuestra comida, ni en días de fiesta, ni en vuestros sábados, y con ese versículo que está fuera de contexto para aplicarlo al día sábado semanal, si no era un sábado ritual, ¿por qué hay esa confusión? ¿Es tan latente esa confusión, o qué es lo que pasa en la mente de un hermano evangélico? No, totalmente confusión. Creen que la ley de Moisés, dicen, la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Y en la ley de Moisés muchos lo mezclan los mandamientos. Entonces dicen, solo Jesús guardó los mandamientos. Evidentemente, quiero aclarar, no somos salvos por guardar los mandamientos ni el sábado. Quiero aclarar, por favor, que no se me malinterprete. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. En Cristo. En Cristo, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, sin embargo, me di cuenta, trabajando el Espíritu Santo en mí, obviamente, que me di cuenta que la ley, la gracia no pisotea la ley. Entonces eso me di cuenta que no puede ser que por tener la gracia, por gracia somos salvos, pues ya voy a pisotear los mandamientos, y peor aún, el más atacado, el cuarto. Y mi interrogante fue, Pastor Marcelo, ¿por qué siempre es atacado el cuarto mandamiento? Y eso les lleva a desafío a muchos de mis amigos que tal vez me van a escuchar, a otras personas también que son evangélicas. Analicen por qué es atacado el cuarto mandamiento. Muy bien, pastor. Ahora, todas esas verdades y muchas otras verdades, como Satanás a través del trabajo de la Edad Media, porque ya no tenían la Biblia, la Biblia fue ocultada después de los años 300 en adelante, 400, 500, toda la Edad Media, la Biblia, como dice Apocalipsis 11, estaba en la era de las tinieblas. Entonces ahí se formuló, como no había acceso al pueblo de Dios, la palabra de Dios, fue hecho un montón de doctrinas. Esas doctrinas erráticas, por ejemplo, como los rezos, las estaciones, la infalibilidad papal, el falso día de reposo, que los muertos, la fiesta de todos santos, tantas esas cosas en la revista Advertencia se menciona más o menos en qué año y cómo se fue incorporando en el catolicismo esas doctrinas. Entonces, me imagino que usted, al leer esa revista, se dio cuenta de que hay muchas cosas que a través de la tradición la Iglesia Católica incorporó en el catecismo o en la práctica de la Iglesia Católica, del cual de alguna manera, como descendientes de ese catolicismo, los protestantes hemos bebido parte de esas doctrinas. ¿Cómo lo ve, pastor? ¿Y cómo fue el impacto de la revista La Última Advertencia? Primero, le comentaré cómo me ha llegado la última advertencia a mi poder. Mientras estábamos prácticamente conociendo, investigando esto de la verdad de la ley de Dios, del sábado especialmente, porque yo no tenía conflicto con los mandamientos del Señor. Pero el cuarto también, pues para mí era que lo guardaban los judíos, que no era para nosotros, que el domingo es el día del Señor, como el error de muchos de mis colegas, pues entonces es importante aclarar que yo creo que es imprescindible para todo cristiano. Tenemos que ver qué dice la Biblia. Y me llegó la revista La Última Advertencia por medio de un hermano que recién llegó a la iglesia, un par de años seré al Sembrador, y me llegó de otra iglesia. Entonces me dice, pastor, esto es interesante, me dice. Yo lo leí y dije, esto sí que realmente es un tesoro,
porque de ahí empezamos como nuevos nosotros a encontrar que Constantino había sido uno de los autores para que se cambie en el tercer siglo, que muchos niegan eso. Que es algo histórico. Exactamente. Entonces la última advertencia yo lo he fotocopiado, he mandado a muchas personas y todavía quiero obsequiar a muchas personas ese artículo de la última advertencia. Y estoy en busca todavía y bueno, sé que por medio suyo voy a conseguir. Sí, para los hermanos que están escuchando, vamos a poner en PDF la última advertencia, por lo menos en un formato que se pueda descargar y van a tener los que quieren, pero también estamos con planes de poder reproducir más esa revista porque sé que es una bendición. Así que estamos en eso, a ver si el Señor nos provee algunos recursos para poder tener en cantidad la impresión de esa revista, pastor. Bueno, pasando a otra parte, ¿cómo fue el contacto entonces? A ver, usted ya conoce los mandamientos, usted ya está más interiorizada con la verdad del sábado, pero no ha tenido contacto con los adventistas. Entonces, ¿cómo fue el contacto con algunos hermanos adventistas? Porque nosotros recién llegamos a conocerle en este año. ¿Y cómo fue ese contacto con algunos hermanos adventistas? Este mismo hermano, y creo que no es lío que lo mencione su nombre, el hermano Hugo, me dice, pastor, conozco a un hermano que conoce mucho la palabra, es un maestro, me dice, y lo comparó con uno que lo conocemos de la iglesia evangélica, que tiempo hemos estado participando con ese, ahora es pastor de una iglesia, y me dice, lo puedo traer, y entonces lo voy a invitar, si usted me permite, me dice. Él se llama Antonio Aro, me dice. Entonces, tráelo por favor, y así vamos aprendiendo más, y ahora que nosotros estamos queriendo conocer esto para realmente afirmarnos en el camino, le dije. De esa manera, la iglesia adventista fue por medio del hermano Antonio Aro. De esa manera conocimos, hermano Marcelo, la iglesia adventista, cuando vino el pastor Antonio. Muy bien. Ahora, ahí uno va descubriendo algunas cosas y comparando a ver, porque cuando cuestionamos, por ejemplo, algunas doctrinas de nuestros hermanos de las iglesias evangélicas, por ejemplo, el rapto secreto, el estado de los muertos, y uno está tan seguro, porque las veces que me encuentro con algunos hermanos, ellos están tan seguros que esa es una verdadera enseñanza, pero cuando se lo tocamos con algunos versículos, con 2 versículos se derrumba toda esa doctrina. Entonces, ¿cómo usted ve, pastor, a ver, esa doctrina del rapto secreto, si usted quiere hacerlo por separado, y el asunto de el estado de los muertos? Seguro, hay muchos que tienen argumentos para decir que el rapto secreto, y realmente tengan mucho cuidado. Y cuando he preguntado sobre dónde se basan sobre el rapto secreto, me dicen, estaban 2 juntos, uno será tomado y el otro será dejado, y así en versículos aislados. Pero la Biblia dice claramente, respecto al rapto secreto, que vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Entonces, pastor Marcelo, si todo ojo lo verá y la iglesia será robada, y ese rapto me parece pues hasta inclusive ofensivo, que digan rapto secreto cuando la Biblia dice todo ojo lo verá. Entonces, tengan cuidado con los argumentos. Usted puede tener un sinfín de argumentos, pero por favor, en oración, diga, Señor, yo no quiero basarme en lo que mi denominación me ha enseñado, sino que tú me renueves, Señor. Yo siempre le pedí al Señor, Señor, hay tanto que aprender de tu palabra. Seguro hay muchas cosas que estamos equivocados, y por lo cual yo reconocí mi error. Inclusive,
pedía a la congregación perdón porque realmente les estuve enseñando pues solamente guardar 9 mandamientos y no 10. Entonces, respecto al rapto secreto, es un engaño del diablo, porque desvirtúa y debilita la segunda venida de Cristo. Si nos damos cuenta, si creemos en un rapto secreto, entonces, ¿para qué ya va a venir Cristo? Ahora, en la Biblia efectivamente menciona cuando Jesús dijo que uno será tomado, la otra será dejada, pero no está hablando de un rapto, y quizá el versículo que más se aproxima es que seremos arrebatados a medio cielo, que tanto en 1 de Corintios y en 1 de Tesalonicenses dice, no nos adelantaremos a los que durmieron, y seremos arrebatados a medio cielo, que ese es el rapto, la parusia, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, no hay un sustento bíblico como para poder establecer una doctrina con 2 versículos. No, de ninguna manera. Pero eso yo lo hacía. Y reconozco públicamente. Y la verdad es que estuve equivocado. Muchos me dirán, ese pastor se ha hecho lavar el cerebro seguramente. Antes de que usted me juzgue, pida a Dios en oración que le muestre versículos como me ha mostrado a mí. Yo no me he hecho persuadir por alguien o una denominación que me diga, así debe ser. Yo he escudriñado la Biblia, siendo que ya la escudriñé, ya la leí como 30 veces la Biblia. Entonces, ¿y por qué no descubrí? ¿Por qué no descubrí en las 30 veces que leí la Biblia que estábamos guardando solamente 9 mandamientos y no 10? Y al cuarto les dimos a los judíos. Entonces, tengan mucho cuidado. Creo que la palabra dice, escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Ahora, pastor, el otro aspecto es con respecto al estado de los muertos, porque casi es unánime en el mundo protestante evangélico que los muertos no están completamente muertos. Los muertos van al cielo, a la presencia del Señor. ¿Y cómo puede ser eso cierto cuando tenemos argumentos tan sólidos que los muertos están durmiendo hasta que Cristo venga? Y entonces participarán esos muertos en el Señor en la primera resurrección. ¿Y por qué ese concepto en el mundo evangélico, pastor? Mire, pastor, hay mucha confusión al respecto, todo porque no entienden las Escrituras. Y es más, el Antiguo Testamento no le dan mucha importancia para estudiarlo, para profundizarlo. Por ejemplo, en Eclesiastés nos dice, los muertos nada saben. Uh-huh. Si los muertos nada saben, según Eclesiastés 9:5, entonces, ¿cómo es que mi almita está en el cielo, que ya está allá, que ha ido a la presencia del Señor? Entonces, también encontré en Hechos 2, 34 y 35, que David no subió al cielo. Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor en la profecía del Salmo 110. Sí. Entonces, si David dice no subió al cielo, escuchen, y anótense Hechos 2, 34, 35. Si David no subió a los cielos, ¿dónde está David, Abraham, Isaac y Jacob? Suponemos que están en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahí también estábamos equivocados. Pero hay versículos bien claros y contundentes que nos dan a entender que los muertos duermen, 1 Tesalonicenses 4:13. También Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y el versículo donde he encontrado que inclusive está en la traducción con error,
y está reconocido esto por las sociedades bíblicas, que hay muchos versículos, no sé si, no quiero decir la cantidad porque me puedo equivocar, hay cantidad de versículos que tienen su traducción equivocada. Por ejemplo, cuando dice el versículo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón bueno, vamos a decir, ¿no? Cuando le dijo a Jesús, cuando vengas, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero esa es una mala traducción. Correcto. Entonces, con mi hijo, no llamando a una persona adventista, a un hermano, que los respeto mucho, valga la aclaración, los respeto mucho, y creo que están escudriñando bien la palabra del Señor. No tengo 100% afinidad con los hermanos adventistas, pero yo creo los hermanos adventistas están conforme lo que dice la Escritura. Y bueno, toda iglesia tiene sus errores, ¿verdad? Toda iglesia tiene sus errores. Entonces, doctrinales, pero creo que la iglesia adventista está en buen camino. Ahora, además sería bueno aclarar por qué el pastor Alba no es pastor adventista. O sea, no está bautizado en la iglesia, no está pastoreando una iglesia adventista, está pastoreando una iglesia evangélica. Nada más que somos amigos por asuntos de estas verdades, pero respetando cada uno su propia independencia. Correcto. Miren, producto de mi accidente de tránsito, nos hemos conocido por medio de un misionero de su iglesia, sí, el hermano de nuestro ministerio, de su ministerio, Mario Bando. Entonces, pero quiero terminar esto de respecto al ladrón arrepentido, que de ahí yo me agarraba pues, de esto. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús tuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Estaría mintiendo Jesús. Entonces, con mi hijo hemos buscado la traducción y no hay tal hoy estarás conmigo, sino te digo hoy. Es que es un asunto de transcripción y una coma hace la diferencia. Porque Jesús no le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, 2 puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sino que le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, la oración cambia totalmente de significado. Exactamente. Entonces hemos fotocopiado del griego, hemos sacado, era del griego y había otro idioma más, que hay tanto para investigar ahora. Y entonces el versículo estaba totalmente diferente al que está en la traducción de Reina Valera. Y la verdad es que hay errorcitos, Pastor Marcelo, de traducción, no de la palabra es perfecta, la palabra no se contradice, pero errores de traducción están llevando al error a pastores, a doctores en teología. Lamentablemente, yo oro por ellos, para que, inclusive dice que ellos leen el hebreo, el griego, por favor, muchas veces por la denominación o porque ya creemos de esa manera, estamos encuadrados a no salir. Dense cuenta, la palabra del Señor es demasiado clara al respecto. Ahora, pastor, ¿cómo se puede después de presumir que tenemos la sana doctrina? Porque es muy frecuente escuchar, cuidado con las herejías, porque nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Cómo puedes pretender tener la sana doctrina si hay errores de doctrina de por medio? Bueno, Pastor Marcelo, hasta los testigos de Jehová dicen tener la sana doctrina. Los mormones, la Iglesia Católica, dicen ser la mayoría, pero cuando es ancho el camino que lleva a la perdición. Entonces, no son las mayorías las que mandan. Entonces, todos se atribuyen la sana doctrina. Tengamos mucho cuidado con enorgullecernos de tener la sana doctrina. Hermanos, hermanas, yo les insto en el nombre del Señor. Si usted va a defender su denominación diciendo que tiene la sana doctrina, tiene que creer en los 10 mandamientos. Tiene que creer que el día de reposo es sábado, no domingo. Que el día del Señor es sábado, no domingo.
Ahora, ¿por qué enfatiza, pastor, bastante con respecto a esto? Porque para mí es muy simple. Si no hay mandamientos, porque el concepto de pecado es, como dice 1 Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley. Si la ley está clavado en la cruz, entonces no hay ninguna transgresión y el pecado se conceptualiza por asunto de nacimiento, por asunto de condición y no en un acto. O sea, el pecado es un acto, transgresión de la ley. Entonces, si no hubiera la ley, no habría pecado, porque la función de la ley es mostrar al hombre el pecado. Se compara con un espejo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos decir que somos pecadores entonces si no hay ley? Porque se utilizan algunos versículos aislados. ¿Qué diría al respecto, Pastor Alba? Pero está bien claro, y claro, algunos tienen su argumento. Para todo hay argumentos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, si Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, también en 1 Juan habla respecto a esto, que hay gente que conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Y el que no guarda sus mandamientos no conoce a Dios, el tal es mentiroso. Imagínese usted, entonces, hermanos, hermanas, pastores, tenemos que abrir los ojos y que el Señor, pidan al Señor, que a la parte que no les culpo enteramente, porque yo mismo he sido de esa manera formado, y es más, a un pastor muy conocido aquí de una denominación también conservadora, le pregunté, ¿por qué guardamos el domingo? ¿Saben qué me respondió Pastor Marcelo? Me dijo, porque los misioneros nos trajeron eso, me dijo. Como los misioneros nos trajeron eso de que el domingo es el día del Señor, entonces ya no se nos ha hecho costumbre, me dijo. Por tradición. Por tradición. Sí. Ahora, con esa posición, lo que enardece o lo que a uno le incomoda es la verdad del sábado. O sea, el sábado crea una... ¿qué te puedo decir? Una llaga en el protestantismo, porque el sábado crea odio, crea rechazo. ¿Qué explicación usted puede dar? Aquí está bien clara la figura. Todo aquello que enmarca a lo que es la palabra del Señor, y el diablo va a atacar. Primero hemos sido confundidos con la idolatría, la mayoría, por lo menos yo, he salido de la idolatría del segundo mandamiento y ahora, pero hay todo tipo de idolatrías, ¿verdad? Pero hoy por hoy, pienso que la iglesia evangélica, nosotros, los evangélicos, estamos siendo confundidos respecto al cuarto mandamiento, porque hemos salido con la teoría por la resurrección de Cristo es domingo. Le pregunté a un amigo pastor, ¿dónde dice en la Biblia que es día domingo? De los 8 versículos que habla del domingo, yo no encuentro, le dije. Y él me dijo, Apocalipsis 1:10 me dice. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que dice que está en el día del Señor. Pero ahí no dice domingo, le dije. Entonces, hay un engaño terrible, hermanos, Pastor Marcelo, que el día del Señor lo han puesto a domingo, y eso, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto? Sin duda, no es de la Biblia. La Biblia, usted va a ver en la pie de página, y le han puesto con letra menudita, aquí equivale a sábado. ¿Por qué no han puesto en la traducción directamente el día en vez de poner día de reposo, sábado? Hay algunas traducciones como la Reina Valera Gómez, que dice directamente sábado. Pero sin embargo, ha habido ya una infiltración del enemigo para tratar de borrar el sábado en la Biblia, y han puesto realmente, gracias a Dios por la persona, no me acuerdo quién fue, pero que la luchó en sociedades bíblicas en esa época, no sé qué tiempo sería, para que se introduzca que es el sábado. Entonces pusieron al pie de página, aquí equivale a sábado. Sí, ese fue el reclamo de un pastor adventista. Bueno, en Bolivia creo que fue el pastor Jorgensen, pero al margen de todo eso,
me gustaría también llegar, por ejemplo, el asunto de Martín Lutero, o sea, el protestantismo luterana, no solamente dijo sola escritura, sola gracia, sola fe, sola la gloria sea para Dios. También quedó bien claro de que lo que habla de la apostasía, lo que está en 2 Tesalonicenses 2, donde dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciendo pasar por Dios. Ahora, cuando Lutero aplicó estos versículos, dijo directamente: ese es el Papa. Y todos los reformadores anteriores a Lutero tenían bien claro que ese hombre de pecado y el apóstata era el sistema papal. Y la mayoría de los protestantes, después de Lutero, siguen predicando así. Pero cuando entró los jesuitas en el Concilio de Trento, con Francisco de Ribera, nace el dispensacionalismo y todo lo demás, se cambia completamente ese enfoque solamente para decir que el Papa puede ser Bill Gates, puede ser cualquier otro hombre, pero menos el sistema papal. ¿Cómo es que los hijos de los protestantes han llegado a semejante conclusión, Pastor Alba? Esto es precisamente todo lo que desvirtúa el enemigo para hacer creer de una u otra manera que la Iglesia Católica es exenta. Ojo, como evangélicos nosotros muchas veces estamos entremezclados con las costumbres católicas, lamentablemente. Pero aún los católicos reconocen que nosotros los evangélicos, la observancia del día domingo en la nueva ley, esto realmente ha sido porque los católicos lo han implantado. Entonces es una costumbre romana. Y como es una costumbre romana, por ejemplo, aquí en Cochabamba, Bolivia, hay una iglesia católica que se llama Santo Domingo. Imagínense, para ellos es santo, pues para los católicos es Santo Domingo. Pues, y los evangélicos nos hemos prácticamente sumado ahí, que es domingo, pero ya no porque el Papa o la iglesia católica, eso ya no lo han investigado, y como yo lo he investigado. Ellos argumentan porque resucitó el Señor. Ese día ese error sin duda viene, yo creo, de los católicos, por los jesuitas, viene por infiltración eso. Entonces es bueno que abramos los ojos. Los católicos se nos hacen la burla, pastor. Claro, pero a los evangélicos, porque dicen, ¿no? Yo tengo varios artículos que conozco donde le dice a los hermanos protestantes, un obispo de Roma le hace el desafío y dice: ustedes tanto protestan contra el catolicismo y contra el Papa, y ustedes no saben por qué guardan el domingo. Y ellos dicen: nosotros tenemos la autoridad, Dios nos ha dado a la iglesia a través de Jesucristo, y todos los papas son sucesores de San Pedro, para cambiar los mandamientos. Tenemos tal autoridad para cambiar los mandamientos, porque los únicos que podemos decir que el día domingo es cambiado por la Iglesia Católica, nosotros podemos decir. Pero ustedes, entonces, al guardar el domingo, implícitamente están aceptando nuestra autoridad. Eso es lo que le dice al mundo protestante como un desafío este obispo. ¿Qué dice usted al respecto? Es una realidad que la Iglesia Católica, no solamente ese obispo y diferentes autores católicos, argumentan que nosotros
estamos siguiendo lo que ellos creen, lo que ellos han cambiado. Entonces, ellos reconocen que la Iglesia Católica, con la autoridad impuesta por Dios, han cambiado del sábado al domingo. Escudriñemos las Escrituras. En esos 8 versículos que habla de domingo en la palabra de Dios, ninguno no menciona como mandamiento que se ha cambiado. Entonces, tengamos cuidado con lo que es el decreto y el mandamiento. El decreto lo lanzó Constantino, pero los mandamientos lo puso Dios. Entonces, obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, casi para ir concluyendo. Aceptar la verdad del sábado significa muchos problemas en la vida práctica. Para un estudiante de colegio, para uno que tiene su negocio. O sea, cuando llegamos a la verdad del sábado, y usted tiene que aceptar como día de descanso para cesar de todo trabajo, muchos dicen, es muy duro esto. Y dicen, no, yo prefiero seguir guardando el domingo en vez de perder un puesto de trabajo o un puesto de venta o una carrera. ¿Cómo lo ve, pastor, eso? Yo he tenido gente, pastor, que se ha ido de la iglesia porque me han dicho, claro, para mí ha sido un milagro de Dios que cuando les compartí sobre el sábado, desde el Génesis capítulo 2 hasta el Apocalipsis que habla del sábado, de la verdad del sábado, hay una persona que me dijo, mire, pastor, yo tengo mi negocio el sábado y vendo fuerte. Lamentablemente me voy a ir nomás, pastor, va a disculpar. Yo aprecio lo que usted hace y lo que va a uno y otro ministerio abandonado de la sociedad. Entonces, yo le voy a abandonar nomás, pastor, y se fue. Entonces, hay gente que prefiere dejar el sábado o no involucrarse en el sábado, mejor dicho, y estar en domingo, porque claro, como ha sido impuesto por la Iglesia Católica, es feriado mundial. Entonces, es fácil para los mismos pastores, para mí mera, tener más ovejas día domingo que sábado. Pero, ¿qué es preferible? ¿Tener más ovejas u obedecer al Señor? Por eso dice, serán muchos llamados y pocos escogidos. Y también dice, ¿no? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Correcto. Entonces, aunque yo fui perdiendo gente, sin embargo, también he tenido personas que no son adventistas, que han dicho, pastor, nos hemos visto que usted, aún en la pandemia, no ha caído, no se ha derribado su iglesia, no ha cerrado su iglesia, y además está predicando algo que a mí me enseñaron en la iglesia apostólica, en la iglesia de los aquellos que predican la prosperidad, que todo es enfatizar en dinero. Usted, pastor, no se ha rendido. ¿Puedo venir de visita?, me dijo. Entonces, desde entonces, este hermano, con su esposa y su mamá, están firmes en la iglesia. El Señor les ha mostrado. Amén. Y han dejado su iglesia donde les enfatizaban que el apostolado es lo mejor, que la iglesia de la prosperidad se tiene que apuntar, el dinero, etc. Hermano Marcelo, pastor Marcelo, el Señor está tocando vidas fieles que sinceramente están escudriñando las Escrituras. Pastor, es un fenómeno lo que está pasando. El pastor Alba aceptó esta verdad, aunque, digamos, no es parte de la iglesia adventista, pero aprecia mucho esas doctrinas, esas verdades. Tenemos varios hermanos y pastores que están también abrazando esta verdad. Y últimamente el pastor Ortiz de Perú está realmente causando sensación en las redes sociales. ¿Cómo lo ve este despertar del mundo evangélico protestante en cuanto a estas verdades que son verdades tan trascendentales en esta hora en la que estamos proféticamente hablando? Tengo mucha confianza en Dios, pastor Marcelo, que el Señor va a seguir tocando a esos pastores
que están guiando, son prácticamente, discúlpenme, sé que predican el Evangelio, predican la salvación, pero ojo, cuidado, que seamos ciegos, guías de ciegos, y que el Señor levante como al pastor Ortiz, y como me ha tocado a mí mismo, enterarme y entender esto que dicen las Escrituras, que realmente el Señor está en un mover en este último tiempo. Estamos en los últimos tiempos, Pastor Marcelo. Amén. Entonces, el Señor está levantando personas y por eso es mi oración a mis tantos amigos que tal vez me van a escuchar y tal vez me van a atacar también, pero yo no me avergüenzo. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Pero no me puedo avergonzar que los mandamientos son santos y puros. Amén. No me puedo avergonzar que la ley de Dios es perfecta. Amén. Claro, teniendo mucho cuidado entre separar la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, cuidado, escudriñemos las Escrituras y que Dios levante más pastores e iglesias como el pastor Ortiz y como a mí y a otras personas. Bueno, queridos hermanos, esta entrevista lo hemos hecho con el pastor Alba, precisamente porque tuvimos problema de audio en la anterior grabación. Espero que esto por lo menos pueda ser una respuesta para los hermanos que han reclamado que no hemos sido eficientes en la parte técnica en este aspecto. Pastor Alba, sus últimas palabras para despedirte de los hermanos que escucharán, y muchos hermanos evangélicos, católicos, adventistas escucharán este mensaje y se darán cuenta de que el Señor tiene ovejas en todos los rediles, pero están escuchando en la hora 11 esas ovejas la voz del buen pastor, para que haya un solo pastor y un solo rebaño. ¿Cómo le parece eso, pastor? Realmente es lo que se llegará, un rebaño y un pastor. Solamente quiero decirles que la luz no puede llegar solamente a los adventistas. No podemos decir, solo los adventistas son sabáticos. Como un pastor en el Beni me dijo que sus hijos estudiaron en una iglesia adventista y su buen colegio son, me dijo. Pero la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Constantino es el que lo cambió. Según el pastor me dice que es que la mamá de Constantino era cristiana y por eso le inculcó a que hay que cambiar a domingo. Realmente hay cosas absurdas. Les insto, por favor, en el nombre del Señor, ustedes también tomen la decisión. Y han tomado, no le estoy diciendo que ustedes están condenados. No le estoy diciendo que ustedes no son salvos. Nosotros no condenamos. Simplemente estamos diciendo, conozcan una verdad que ha estado oculta en mí. Y todavía hay cuantas cosas que tengo que aprender. No estoy diciendo que soy erudito, tengo que aprender mucho más todavía. Entonces les insto, amigos pastores, que en vez de criticar y basarse en versículos sueltos, vean desde el Génesis, antes que haya ni un judío ya había el mandato del sábado. Y cierra todavía Apocalipsis con que los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Entonces, les animo en el nombre de Jesús. No me tomen por su enemigo, no me tomen por fanático, no me tomen por alguien que se ha hecho lavar el cerebro, simplemente por alguien que Dios le ha mostrado una verdad más. Que Dios les bendiga. Pastor Alba, ha sido un gusto, pero podemos terminar con una corta oración y usted puede hacer esa plegaria. Muy bien. Oremos. Señor, bendito Dios, queremos darte gracias porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Amén. Gracias, Señor, porque tú cada vez nos vas mostrando tus verdades, Señor. Te pido por esos tantos pastores y hermanos, Señor, que conocen tu palabra, pero no conocen, Señor, no entienden sobre esta verdad, que no son 9 los mandamientos, sino que son 10, Señor. Y aún más, el apóstol Santiago nos dice pues, que el que no obedece un mandamiento es culpable de todos. Señor, ayúdanos, oh Dios,
a vivir siempre por tu gracia, a vivir por fe en Cristo, pero Señor, no pisoteando tu santa ley. Perdónanos, oh Dios, porque pisoteamos tu santa ley por tradiciones de los hombres, haciendo, Señor, creer a nuestras ovejas, Señor, porque por el día del Señor, oramos, oh Dios, por muchos pastores que nos están escuchando y ovejas también, para que tú les abras su entendimiento, oh Dios, para que ellos también puedan conocer, Señor, que tus mandamientos están vigentes y aún los guardaremos, Señor, en la eternidad. Y el sábado, Señor, seguiremos guardándolo en la eternidad. Te alabamos, Señor, porque la obra es tuya y tú seguirás haciendo tu obra, como lo has hecho en mí, en el pastor Ortiz y en tantos otros, Señor, que ya conocen la verdad del sábado, y no por influencias humanas, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ha sido un gusto el haber compartido esta entrevista. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Que el Señor les guarde.